Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que usted nos pueda escuchar. Quisiera compartir con ustedes el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Lucas comienza el libro de Hechos donde concluyó su evangelio. Ambos están escritos para ayudar a un nuevo cristiano llamado Teófilo. Hechos es el eslabón que conecta los 4 evangelios con los otros escritos del Nuevo Testamento. Hechos muestra el ministerio de la iglesia que lleva la gran comisión de Jesús a todo el mundo. Aunque menciona a la mayoría de los apóstoles, este libro hace énfasis en el ministerio de Pedro y de Pablo. Quisiera comenzar leyendo para ustedes el capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles. El contenido de este libro, vamos a ver aquí la historia del ministerio de Cristo a través de las vidas de sus discípulos. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés, dando poder y audacia a los cristianos para ayudarlos a testificar en todo el mundo del Salvador resucitado. El libro de Hechos describe el liderazgo de Pedro en la iglesia judía, la muerte de Esteban, la intensa persecución contra el cristianismo, liderada por Saulo, y la conversión de Saulo en el camino a Damasco. Pablo lleva a cabo 3 largos viajes misioneros, enseñando y predicando el Evangelio. El libro termina con el viaje de Pablo a Roma, donde es puesto en prisión. Pero el cristianismo se ha esparcido como fuego desde Jerusalén a través de todo el imperio romano. Ahora nada puede detener las buenas nuevas de salvación. Y comienzo con el capítulo número 1 del libro de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La promesa del Espíritu Santo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué lindo. Presenciaron los discípulos cómo Jesús ascendía al cielo y la promesa de que así como lo vieron ascender al cielo, vendría por segunda vez a esta tierra. Versículo 12 del capítulo 1 de Hechos. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amigos, aquí está hablando acerca de cuando Judas traicionó a Jesús, y después, en vez de arrepentirse, se ahorcó, se quitó la vida. Y
estaban eligiendo ahora un discípulo y salió Matías. Entre dos candidatos que había, echaron suertes y recayó sobre Matías, que llegó a ser el que reemplazó a Judas, el que traicionó a Jesús, lo vendió. Bueno, ahora quisiera compartir con ustedes el capítulo número 2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí lengua se refiere a diferentes idiomas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pensaban que estaban borrachos, ebrios. Pero aquí había ocurrido algo maravilloso. Habían recibido el Espíritu Santo. Y aquí, este capítulo nos habla que hablaban diferentes lenguas o idiomas, ya que procedían de varios lugares diferentes. Versículo 14 del capítulo 2, primer discurso de Pedro. Es interesante notar que aquí ellos entendían, porque entendían la lengua de su procedencia. Porque una persona que diga que habla en lenguas, tiene que haber alguien que interprete o que entienda lo que está hablando. Hoy día se confunde este capítulo acerca del recibimiento del Espíritu Santo, porque si hablan en lenguas, tienen que entender a alguien de los que están ahí qué se está hablando, para que haya edificación. Bueno, el capítulo 2, versículo 14, nos habla del primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas,
En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se le sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a nuestro Dios.
Vemos que después de haber recibido el Espíritu Santo, el sermón de Pedro y el Espíritu Santo sobre ellos, sobre todo los discípulos, especialmente sobre Pedro al predicar, 3,000 personas fueron bautizadas. Gloria a Dios. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, unánimes. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Wow, se desprendieron, ahí no había egoísmo. Se desprendían de las posesiones para ayudar a otros que tenían menos. Y perseverando unánimes, había unidad de espíritu. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué lindo ver estos primeros cristianos, cómo vivían en unidad, cómo se ayudaban mutuamente y siempre perseverando juntos con alegría y sencillez de corazón, compartían todos sus bienes. Y pensando que en este tiempo, pienso que Dios querría lo mismo, que manifestáramos ese amor, esa unidad unos con otros como cristianos. De esta manera podríamos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Bueno, que el Señor nos ayude a poder compartir en unidad los unos con los otros, amándonos unos a otros, respetándonos. Y las personas que tienen los medios para ayudar a otros que están en necesidad, que puedan hacerlo, porque es lo que nos pide el Señor, que nos amemos unos a otros. El Señor nos ayude a perseverar y hacer la voluntad de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí concluyo con el capítulo número 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Espero que lo puedan escuchar y si veo que les gusta y que están escuchando, trataré de grabar todo el libro. Pero eso sí, amigos, prométanme que van a escuchar palabra de Dios, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a siempre sentir esa necesidad y el deseo de leer la Biblia o escucharla. Por eso ya estoy grabando, para que así, a veces, haciendo las labores de cada día, puedan escuchar palabra de Dios. Bendiciones para todos. Amén.